Ahora vamos para precálculo. Ok, términos semejantes es cuando la variable tiene el mismo exponente. Si yo tengo en una ecuación x2 y en la otra ecuación x2 son términos semejantes, pero si en una ecuación dice x2 y en la otra dice x3, no son semejantes porque no tienen el mismo exponente. En este caso, yo voy a agrupar cuáles son los términos semejantes. Y aquí que tengo semejante, el 6x2 que va con el 5x2, el 4y2 que va con el 8y2. Y el 3x3 no tiene ningún término semejante. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a dejar llevar por el orden de operaciones y voy a operar. ¿Qué voy a hacer? Pues mira, el 6 lo voy a sumar con el 5, el 4 lo voy a sumar con el 8 y el 3 lo dejo solito porque él no tiene ninguna variable ni ningún exponente similar a él, no tiene términos semejantes. En la suma de polinomios lo mismo, yo voy a buscar dónde están los términos semejantes y los voy a sumar, se los puse ahí hacia abajo. Pero en el segundo ejemplo van a ver que tienen unas restas antes del paréntesis. Y por la ley de positivos y negativos, la resta cambia a suma. Quiere decir que todos los números que están a la derecha de ese signo de resta van a cambiar. El 4 va a ser negativo, el 5 va a ser positivo y el 9 va a ser negativo. Ahora yo voy a buscar los términos semejantes. Si se fijan, el negativo 5x con la otra ecuación no hay un término semejante a él. Así que yo lo voy a rellenar con un cerito y los voy a sumar. Esto de la multiplicación de polinomios es como estábamos haciendo la factorización que yo les había enseñado de cómo saber si la factorización está correcta. Y es que yo voy a multiplicar los números del primer paréntesis por los del segundo. El 3 con el 4 y el 3 con el 1. Después el 5 con el 4 y el 5 con el 1. Pero ¿qué pasa con la multiplicación? Que los exponentes se suman. Así que en ese 3 que tiene una X y el 4 tiene una X, esto se convierte en un x2 porque una x más una x es 2x. Lo mismo aquí, vamos a sumar, a multiplicar todos los números que están en el primer paréntesis con todos los números que están en el segundo paréntesis. Y así sucesivamente. Y siempre, siempre, siempre en multiplicación se van a sumar los exponentes. Se suman. ¿Qué sucede en el segundo ejemplo? Que después que yo hago la multiplicación, mira, yo tengo términos semejantes aquí. Pues no he terminado porque hay términos semejantes. Así que tengo que ubicar cuáles son mis términos semejantes y resolverlos. En la división de polinomios, pues nada, vamos a dividir, pero en la división los exponentes se van a restar. Quiere decir, en el primer ejemplo, 3x2 más 6x menos 15 dividido entre 3. Yo voy a dividir los números, 3 entre 3 es 1, 6 entre 3 es 2 y 15 entre 3 es 5. Pues entonces, el 3 abajo no tiene una variable, así que paso todos los exponentes y todas las variables al resultado. Pero en el segundo caso, ven que el 4 abajo tiene una variable y esa variable no tiene un exponente, pues eso significa que tiene un 1. Así que yo voy a restar. 4 menos 1 es 3, por eso es que me queda x3. x2 menos x1 es x, por eso es que me queda 8x. Y aquí tengo un 40x dividido entre 4x. 40 entre 4 es 10. ¿Y qué pasa con las x? Se cancelan porque 1 menos 1 es 0. Y yo no pongo nunca un x0. Eso no existe, así que elimino. Y en este caso tengo una ecuación 36x5 más 18x3 menos 60x2 más 36 sobre 6x. Lo primero que voy a hacer es dividir los números. 36 entre 6 es 6, 18 entre 6 es 3, 60 entre 6 es 10. Pero ¿qué sucede aquí? Que en el numerito de abajo, en el denominador, la división es 6x. Y aquí yo tengo un 36 que no tiene x. Así que yo voy a hacerlo
y lo voy a poner aparte. No es que lo voy a borrar, es que lo voy a convertir en una fracción y voy a coger el numerito de arriba, el 36, y lo voy a dividir con el 6x. Bien, el x5 lo resté con la x de abajo, me queda x4. El x3 lo resté con la x de abajo, me queda x2. El x2 lo resté con la x de abajo, me queda una sola x. Ahora voy a resolver el 36 sobre el 6x, ¿verdad? Porque les dije, lo pusimos aparte, pero no lo obviamos. Y 36 entre 6 es 6. Pero ¿qué pasa? Que el 36 no tiene x y el 6 tiene x. Pues yo no voy a eliminar esa x porque yo no la puedo eliminar. Así que me va a quedar el resultado encima de la fracción y la x se queda ahí abajito, solita. Yo sé que este tema es complicado, yo sé que, ¿verdad? Verlo así en una presentación de momento es como que, ¿what? ¿Qué es esto? Pero nada, vamos a seguir trabajando. Ustedes si tienen dudas, si tienen preguntas, se van a estar comunicando conmigo. Oye, yo no pretendo que en una presentación ustedes ya dominen el tema a la perfección, pero vamos a seguir practicando. Así que vamos a meterle ganas, no nos bloqueemos y nada, seguimos. Nos mantenemos en comunicación. Cuídense.